Bienvenidos a la entrevista en France 24, hoy desde el Foro Económico Mundial. Estamos con la ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez Torres. Ministra, muchas gracias por atendernos y le pregunto primero, Colombia quiere ser pionera en la región casi en transición hacia energías más limpias. ¿Cómo lo van a lograr? Nosotros tenemos la necesidad de hacer una transición energética justa. Y esa necesidad parte de la convicción fundamental de que se va a desvalorizar el mercado de los hidrocarburos y ya se está desvalorizando el mercado del carbón. A pesar de que este contexto particular de la guerra entre Ucrania y Rusia elevó los precios, sabemos que las inversiones, por ejemplo, están decayendo de manera acelerada en el mercado del carbón. Entonces, frente a ese contexto y nuestra dependencia económica, la transición energética justa en Colombia pasa por supuesto, la penetración de las renovables, pero también por generar un nuevo modelo económico del extractivismo al modelo productivo. Entonces, en ese sentido, nuestra estrategia tiene varios niveles. Tiene un nivel que pasa por acelerar las energías renovables. Tenemos un enorme potencial en la costa Caribe, fundamentalmente en términos de generación solar y eólica. Ahí tenemos desafíos fundamentalmente sociales que tenemos que superar, porque aunque hay unos proyectos que ya están en construcción, también ha habido una conflictividad social muy grande que nos ha logrado superarse y que por lo cual ha retrasado también varios de estos proyectos. Entonces, el enfoque que tenemos ahí es un enfoque que tiene que ser no solo técnico, sino también social, para asegurar que con las comunidades llegamos a un acuerdo para que estos proyectos que son relevantes para la transición energética sean también relevantes para la justicia social en La Guajira fundamentalmente. Esa es entonces una ruta de la penetración de las renovables, pero otra es también el reemplazo del modelo económico. Y en eso necesitamos un modelo productivo basado, por supuesto, en la agricultura, en el turismo, muy importante, en la bioeconomía, en la naturaleza, de manera que haya esquemas de conservación que generen también recursos y que las energías renovables sean también una fuente económica adicional. Ministra, ¿cómo está la relación hoy en día con la industria petrolera? Hubo una reforma tributaria que incrementó algunos de los impuestos para ellos, también está todo este tema de los contratos, de exploración. ¿Cómo está la relación? ¿Qué piensa, por ejemplo, una empresa productora que hoy está explotando y que no vaya a poder seguir explorando? La relación es buena, también porque la industria sabe que hay un declive en las inversiones en el sector de hidrocarburos. En la COP26 que se realizó en Glasgow, hubo unos países del G20 que acordaron que iban progresivamente a reducir sus inversiones por fuera del país, overseas, en hidrocarburos y en carbón. Eso nos afecta porque en la medida en que hay menos inversiones, por supuesto, la industria va a ir recogiéndose. Entonces, frente a eso, que es una realidad global, no es algo que decidamos como gobierno, sino que es un contexto económico global, lo más inteligente que podemos hacer es ajustar nuestras propias medidas nacionales. Y por eso para nosotros va a ser muy relevante el tema de recobro mejorado, que es básicamente que en los procesos de explotación de hidrocarburos, fundamentalmente de petróleo, que actualmente tenemos, podamos incrementar la productividad a través de la tecnología. Eso es muy importante, se hace muy poco en Colombia, se hace mucho más en otros países, eso tiene que ver con el trade-off de esa tecnología en los precios internacionales, pero con los precios actuales eso se puede. Por otro lado, que seamos eficientes en la exploración, o sea, tenemos muchas áreas. Tenemos en el país 380 áreas que tienen en este momento contratos activos. Entonces, lo que queremos es que en esas áreas haya una exploración que sea efectiva, que sea eficiente, que se haga en los tiempos en que corresponde. Nos pasa mucho que la exploración tiene un periodo máximo de 6 años, pero también tiene una posibilidad de extenderse un poco más y se explora en un ritmo demasiado lento, de manera que se toma todo el periodo y al final entonces lo que creemos es que haciendo una gestión mejor de la exploración podemos acelerar también la explotación, de manera que se robustezca el sector de hidrocarburos, no a través de nuevas áreas, sino a través
necesidades de las áreas existentes con una utilización de la tecnología y de una gestión eficiente de la exploración. Ministra, desde hace varios años Colombia tiene algunos proyectos con países vecinos, como por ejemplo tiene pendiente una interconexión eléctrica con Panamá, también hay algunos proyectos de geotermia en la frontera con Ecuador, y con Venezuela se había hablado de inclusive llegar a hacer una exploración conjunta de la faja del Orinoco. ¿En qué se ha avanzado en todos esos proyectos? Bueno, comencemos con la frontera con Venezuela. Nosotros, los dos países están en un proceso muy interesante que por supuesto es recuperar las relaciones diplomáticas. Como parte de esa recuperación estamos haciendo un inventario de cuáles son esos proyectos energéticos que compartíamos entre los dos países, y tú tienes razón, tenemos un proyecto de gasoducto que teníamos entre los dos países, y tenemos también unas redes eléctricas entre ambos países. Entonces, lo que sigue en la recuperación de esa relación diplomática es hacer unas evaluaciones técnicas del estado de esa infraestructura, porque en la medida en que no se ha utilizado en los últimos años, se ha descuidado también. Lo primero es saber cuál es el estado para de la misma manera poder proceder a conocer cómo es que tenemos que mejorar y hacerlo, habilitarlo para que sea funcional. Tenemos unas redes, una red de interconexión con el Ecuador, una red eléctrica, ahí esa red es muy importante, y el Ecuador, tuvimos una reunión con el ministro de Energía del Ecuador en diciembre del año pasado, y en esa reunión hubo una disponibilidad para que habláramos sobre la posibilidad de construir otra red adicional. Eso es algo que vamos a planearlo en el marco de la OLADE, y lo que nos importa ahí es un poco entenderlo desde la perspectiva de la demanda. O sea, cuál es la energía que se demanda entre ambos países, y en ese flujo cómo puede ser rentable de alguna manera también construir esta red ampliada, digamos, expansión de la red de interconexión. Y finalmente Panamá. Panamá es un proyecto que ambos países tienen hace mucho tiempo. Hay unos acuerdos de entendimiento entre ambos gobiernos, sin embargo, esa iniciativa ha estado básicamente frenada. Hubo un primer intento de revivirla en 2021, y nosotros tuvimos en el marco de la OLADE el 16 de diciembre de 2022 una reunión con el ministro de Panamá, precisamente para recuperar y acelerar la posibilidad de esa interconexión. Frente a eso tenemos un plan de trabajo muy claro, tenemos una primera reunión técnica de alto nivel que nos interesa mucho que se involucren tanto las entidades regulatorias como las entidades de planificación y por supuesto los ministros, pero digamos que sea una cosa más de sector y no solamente de ministerios, porque se requiere una armonización regulatoria, pero también se requiere establecer cuáles son las ofertas y las demandas posibles. La importancia de la interconexión en América Latina es total, porque permitiría aprovechar de mejor manera las energías renovables que se están acelerando en la región, que las renovables del desierto de Atacama en Chile puedan penetrar y ayudar a descarbonizar la matriz eléctrica de toda la región, que la energía renovable que nosotros podamos producir en el Caribe colombiano pueda ayudar a descarbonizar toda la región e incluso poder impactar positivamente al norte del continente. Entonces, es una importancia política y energética muy grande, contribuye a la descarbonización y al cambio climático y requiere voluntad política, que yo creo que en América Latina estamos en un momento único de pensarnos nuevamente la integración latinoamericana y como parte de esa integración, la integración eléctrica. Pero no solo eléctrica, y ahí yo creo que el punto tuyo es muy clave, y es también estamos hablando de otros energéticos. En este momento, la crisis que tenemos de abastecimiento en el sur del país, de Nariño y de Cauca, nos pone de manifiesto la importancia que tendría tener una interconexión en gas, por ejemplo. Estamos haciendo una logística increíble, sacando buques con petróleo y con gas desde Barranquilla, desde Cartagena, pasando por el Canal de Panamá, llegando hasta Tumaco, intentando pasarlos ahí, otra maniobra increíble sacando de Mocoa, pasando por Ecuador.
Todo esto, que además hace muy costoso por el transporte, este abastecimiento de hidrocarburos, podría mejorarse si tuviéramos esa interconexión en otros energéticos. No la tenemos, pero es uno de los desafíos que estamos viendo y que todos los países de la región estamos muy claros en la importancia de poderlos afrontar juntos. A la hora que se reabren fronteras, antes había una relación muy dinámica en la frontera, sobre todo en lo que tiene que ver con combustibles. ¿Cómo va a ser de ahora en adelante? Todavía no hemos llegado a ese punto, porque esto va por pasos. Entonces, lo más importante era la relación diplomática, que se restableciera, eso ya se logró. Por otro lado, el tránsito de las personas, eso era absolutamente crucial, que los venezolanos que estuvieran en el país pudieran regresar, si así lo veían conveniente. Hay también un restablecimiento del transporte de mercancías, eso también ya está en proceso. Y nosotros estamos en el momento en el que tenemos que pasar a hacer una revisión técnica de las infraestructuras existentes. Ya hicimos un inventario de qué es lo que hay en términos de proyectos que había antes del cierre de esas relaciones diplomáticas, y lo que sigue es esa evaluación técnica. Una vez sepamos de la evaluación técnica, una vez tengamos resultados en ese sentido, sabremos cuáles son las necesidades y eso, pero la verdad es que pues tantos años sin tener relaciones, apenas estamos recuperando los diálogos. Con decirte que yo todavía no he hablado con el ministro de Petróleo de Venezuela, y yo creo que eso tiene que pasar antes que cualquier cosa. Entonces, pues vamos bien, pero no nos estamos acelerando en un proceso que tiene que hacerse con muchas certezas. Muchas gracias, ministra, por estar en France 24. Muchas gracias a ti por la invitación, Daniela. A ustedes también gracias por su sintonía. Esta entrevista la pueden consultar en france24.com.